Hola amigos, vamos a repasar la lección del día lunes para que te conozca. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu gran amor, tu gran bondad. Gracias Padre Santo porque tu Santo Espíritu nos instruye, nos redarguye, nos enseña que vivimos en pecado y nos anima para que pidamos perdón, confesemos nuestros pecados y estemos bien delante de ti. En este momento te pedimos que tú nos dirijas en el repaso de esta lección. Condúcenos pues, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, la cita se encuentra en Éxodo 33, 12 al 17. Dice de la siguiente manera mi Biblia: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has llamado también, y has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos. Y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Bien, ¿cuánto tiempo ya había convivido Moisés con Dios? Tanto en la tienda de reunión como también en la cima del monte Sinaí. Durante 40 días había estado él en la cima del monte Sinaí, conviviendo con Dios cuando Dios le dio los 10 mandamientos, que después vino y los quebró. Después duró otros 40 días conversando con él cuando de nuevo Moisés talló las tablas y Dios la volvió a escribir. Moisés conocía a Dios, pero por más que él conociera a Dios, más que cualquier otra persona, porque convivía con él más que cualquier otro ser humano, él no podía, humanamente hablando, conocer a Dios en plenitud. Y fíjense bien, hasta los días de Moisés no hay memoria alguna de alguien que haya conversado con Dios tanto como Moisés. Tenemos la historia de Enoch, que dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. No sé qué tipo de relación tendría Enoch con Dios, pero dudo que haya conversado con Dios como conversó Moisés. Moisés convivía íntimamente con Dios, escuchaba su voz física, su voz, el sonido de su voz, él la escuchaba. Él veía el resplandor de la gloria oculta en la nube negra aquella que protegía a Moisés del brillo de Dios. Pero aún así, Moisés no llegaba a conocer perfectamente a Dios y quería conocerlo más.
Amigos y hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, nos relacionamos con Él, convivimos con Él. Bendito sea Dios mismo, que jamás habremos de conocerlo a una profundidad total. Nosotros somos criaturas, Dios es creador. Él es Dios, nosotros no. Él es omnisapiente, omnisciente, nosotros no. Pero a Dios demos gracias porque a pesar de que jamás en la eternidad podremos conocer a Dios que es infinito, podemos adentrarnos en el conocimiento de Él sin jamás ser chasqueados. Porque Dios es para que lo conozcamos. Cuando queremos conocer a Jesús, no alcanzamos a conocer la profundidad de ese ser tan hermoso y no nos alcanzará la eternidad misma para llegar a conocerlo a perfección. Dice Elena de White que en el trayecto de toda la eternidad el tema principal que habremos de tener es la historia de la redención. Cada día habremos de aprender algo nuevo, pero jamás habremos de conocerlo en su totalidad. Y qué bueno, porque todos los días tendremos algo nuevo. A mí me puedes conocer rápido, a tu amigo lo puedes conocer rápido, a un ser humano cualquiera, por más complejo que sea, lo puede llegar a conocer pronto. Pero a Jesús y a Dios y al Espíritu Santo jamás podremos conocerlo perfectamente en su totalidad. Y ese será nuestro tema de estudio por la eternidad. Así es que por más santo que yo sea delante de Dios, por más perfecto que yo me quiera ver delante de Dios, nadie ha sido tan perfecto como mi amante Jesús. Y por más que yo deje de pecar, por más que yo trate de vivir una vida de santidad, una vida justa delante de Dios, cuando yo me pongo al lado de Jesús y contemplo al rostro de Jesús, contemplo su vida perfecta, me doy cuenta de lo miserable que soy. Y cuanto más lo contemplo, más miserable me siento. Y le pido, y tengo mayores deseos le pido, mayores deseos tengo de pedirle perdón y de pedirle que me transforme. Doy gracias a Dios, porque conforme Él va obrando en mí, va transformando mi vida y también me va haciendo cada vez más feliz. Disfruto de su estancia. Él siento que me va cambiando, siento que me va transformando, aunque nunca sabré el momento cuando ya sea semejante a Él. Pero todos los días Dios obra en mi vida, todos los días Dios desea obrar en tu vida para transformarte también a ti. Gracias a Dios que Él es perfecto. Gracias a Dios que su Hijo amado vivió una vida de perfección. Y lo más grandioso y lo más maravilloso para mí, y lo más incomprensible para mí también, es que Dios el Creador, Dios el Eterno, dejó el cielo, se transformó en un embrión. ¿Cómo lo hizo? No sé, no me pregunten, y a ningún ser humano le pueden preguntar, porque ningún ser humano podrá explicar cómo el Dios eterno, el Creador, se convirtió en una criatura, cómo el Dios eterno se transformó en un embrión, cómo se transformó en un ser humano, en un feto humano, cómo se transformó en un embrión y entró en el vientre de una mujer y creció como un niño normal,
nació como nace un niño, vivió como un niño, creció como un joven, y como el Dios eterno que es inmortal murió en la cruz y murió por mí. No me piden que lo explique, ningún ser humano jamás lo puede explicar. Nadie, ningún teólogo, por más reconocido que sea, puede reconocer, puede explicar esa gran maravilla que sucedió. Lo que yo sé es que el Dios eterno se humilló para venir aquí a la tierra y ser un ejemplo para mí. Él es mi ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Yo contemplo a Jesús, veo su ejemplo, y cuando lo veo me siento sucio y le digo: Señor, transfórmame. Quiero que el Señor me transforme. Solo contemplar a Jesús es lo que nos da la transformación en nuestras vidas. Y debemos de hacerlo así. Solo Dios tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos. Yo, como ser humano, por mis propios méritos, jamás lo voy a lograr. Solo cuando yo todos los días contemplo a Jesús en las mañanas, lo contemplo en la noche al acostarme, en la mañana al levantarme, en la noche al acostarme. Cuando estoy trabajando y pienso en Jesús, y estoy trabajando y estoy contemplando a Jesús, pensando en lo que Él hizo por mí, es entonces cuando yo soy transformado. Cuando yo ando en la calle y pienso en lo que Jesús hizo por mí, pienso en la forma perfecta como Jesús vivió, y entiendo que lo que Jesús hizo yo también lo puedo hacer. Como Jesús vivió, yo también puedo vivir. Y cuando mis ojos quieren distraerse en lo que antes le llamaba la atención del mundo, digo: no, porque Jesús no hizo eso, Jesús no hacía aquello, yo también tengo que dejar de hacerlo, yo tengo que ser igual que Jesús. Solo cuando contemplo a Jesús nace en mí el deseo de ser semejante a Él. Solo entonces el Espíritu Santo habita en mí. Y cuando el mundo me llama la atención, el Espíritu Santo me da poder para que deje de llamarme la atención. Y entonces lo único que tenga poder atrayente para mí sea Cristo Jesús. Es Jesús únicamente quien me transforma. Son los méritos de Cristo Jesús que me llegan a ser semejante a Cristo Jesús nada más. Y por más que yo quiera conocer a Jesús completamente, demos gracias a Dios que yo no lo puedo alcanzar, que tú tampoco lo podemos alcanzar. Tú no lo puedes alcanzar. No podemos alcanzar a comprenderlo ningún ser humano, pero todos los días podemos conocerlo, todos los días los podemos contemplar, todos los días podemos ver su perfección, todos los días podemos aspirar a ser semejantes a Él, todos los días podemos dejar el mundo, todos los días podemos abandonar nuestros deseos, todos los días podemos ir avanzando hasta que lleguemos a ser semejantes a Él, aunque no nos demos cuenta, pero podemos llegar a ser semejantes a Él. Si Dios no fuera perfecto, si Jesús no hubiera alcanzado la perfección, yo lo miraría y entonces yo podría ser semejante a Él y definir el momento exacto en el cual yo digo, en el cual yo puedo decir: soy igual que Él, soy semejante a Él, me parezco a Él, porque humanamente puedo definir lo humano, pero humanamente no puedo definir lo divino. Humanamente no puedo definir la perfección divina, pero yo sé que cuando Cristo obra en mí a través del Espíritu Santo, Él me transforma y Él me llega a ser semejante a Él, semejante a Jesús.
Así es que yo lo que tengo que hacer es contemplar a Jesús. Pedirle a Jesús que Él sea mi amigo. Pedirle a Dios que Él sea mi amigo. Y que Él habite en mí. Y si hay algo mal en mí, que evite que Dios pueda vivir en mí. Yo tengo que arrodillarme. Tengo que abandonar el orgullo, el egoísmo. Arrodillarme y decirle: Señor, habita en mí. Habita en mí. Perdona mi pecado. Yo estoy sucio delante de ti. Transfórmame. Elimina esa mugre. Elimina esa suciedad que hay en mí. Transfórmame, Señor. Cámbiame. Y es entonces que Dios me perdona. Y cuando Dios me perdona, entonces el Espíritu Santo se da cuenta que ya no hay aquel mal aroma que el pecado causa dentro de mí. Ya no hay aquel mal aroma que le impide entrar en mí. Y entonces sí, nos posee, vive en nosotros. Y quien decide ya no soy yo. Ahora quien decide es el Espíritu Santo en mí. Y doy gracias a Dios porque eso lo está obrando Cristo en mí a través del Espíritu Santo. Yo deseo que Dios también obre en tu vida, que Dios transforme tu vida, pero también tú tienes que poner tu parte, porque hay dos cosas que tienen que ver para que pueda haber éxito, el éxito espiritual en nuestra vida. Que nuestra voluntad se una con el poder divino, de tal forma que la voluntad nuestra se llegue a confundir con la voluntad divina. Y entonces Dios pueda obrar con su poder en mí para transformarme, para cambiarme. El Espíritu Santo no puede transformarme mientras que mi vida está contaminada por un solo pecado. Dios es el que tiene todo el poder de todo el universo. El Espíritu Santo enviado por Dios tiene todo el poder que tiene el Padre. Tiene todo el poder para transformarnos, pero tiene que habitar en mí para que me transforme. Y para eso yo tengo que abandonar todo pecado. Y lo tengo que hacer, lo tengo que lograr. Pedirle a Dios que me cambie, que me perdone, que me transforme. Quiero leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hoy podemos llegar a ser semejantes a Él, aunque tengamos este cuerpo mortal. Podemos ser semejantes a Él en espíritu, espiritualmente hablando. Podemos ser semejantes a Él. Elena de Juárez ya lo dijo, que podemos llegar a tener una condición espiritual tal cuando alimentamos nuestro espíritu, cuando vivimos conforme al espíritu y no vivimos conforme a la carne. Podemos llegar a tener una espiritualidad tal que nuestra naturaleza puede llegar a ser la misma naturaleza que tenía Adán antes de la caída. Aún en mi cuerpo caído, aún en mi cuerpo mortal, que se corrompe, que muere, que se pudre, que se deshace, que tiene tendencia hasta el pecado, puede haber en mí la misma naturaleza que hubo en Adán antes de la caída. Y nosotros discutiendo de que Jesús no podía haber tenido una naturaleza semejante a la de Adán antes de la caída, si también la podemos tener nosotros, cuando aún con nuestro cuerpo corrupto, carnal, humano, podemos llegar a ser semejante a Jesús, el segundo Adán, que podemos llegar a ser semejantes a Jesús. Pero
Cuando veamos a Jesús venir en gloria y majestad, que lo veamos venir con todo su poder, con todo su esplendor, en la gloria del Padre, con el Padre mismo viniendo desde el cielo. Cuando veamos a Jesús en toda su gloria, entonces seremos transformados y ahora no solamente llegaremos a ser semejantes espiritualmente hablando a Jesús, no solamente nuestro carácter va a llegar a ser semejante al de Jesús, sino que también seremos semejantes también a su gloria, porque seremos glorificados, nuestros cuerpos opacos volverán a tener el esplendor, la brillantez, el resplandor, el brillo, la gloria que teníamos en la creación, que teníamos en el Edén. Ese brillo que también posee Cristo y que iluminará al mundo, también formará parte de nuestro ser. Por eso dice Juan, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como también Él es limpio. Si Jesús fue limpio, yo tengo que ser limpio. Si Jesús vivió sin pecado, también tengo yo que vivir sin pecado. Y hay pastores, no se ofendan, no se sientan mal. Hay personas que dicen que no podemos dejar de pecar, que no podemos lograr la impecabilidad. Jesús fue impecable, no, nosotros no. Cuando alguien dice así, cuando un pastor dice así, desecha toda la palabra de Dios, desecha todo el evangelio. ¿Por qué? Dice, versículo 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció, hablando de Jesús, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En Jesús no hay pecado, pero Jesús desea que nuestros pecados sean confesados para entonces cargarlos sobre Él, pero que no los traigamos nosotros ya. Él desea que nosotros seamos perdonados y Él se hará cargo de nuestros pecados. Y dice, cualquiera que permanece en Él no peca. Cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos perdona como perdonó a aquella mujer adúltera. Y después de que la perdonó, le dijo, levántate, ni yo te condeno, vete y no peques más. No le dijo, vete y ahora peca menos. No, vete y no peques más. Por eso dice, cualquiera que permanece en Él, después de que recibimos el perdón, debemos de permanecer en Él, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Lejos de Él no podemos hacer nada, como tampoco la hoja puede vivir separado del tallo del cual depende. Si la hoja se separa del tallo, muere. Si yo me separo de Dios, fracaso. No puedo tener vida eterna. Por eso necesito, después de que Él me ha perdonado, necesito depender de Él. Necesito permanecer en Él. Eso es lo que significa depender de Él, permanecer en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si después de que Dios me ha perdonado sigo pecando, no conozco a Dios ni tampoco permanezco en Él. Por lo tanto, no puedo ser salvo. La impecabilidad es algo que se puede lograr y ningún pastor en este mundo, ningún laico, ningún anciano, ni ningún dirigente de iglesia, ningún predicador debiera decir lo contrario, porque contradice el evangelio, contradice la palabra de Dios. Hijitos míos, hijitos, no os engañe ninguno. Lo mismo que estoy diciendo yo, dice, yo le estoy diciendo algo que dice el apóstol Juan. No soy yo, lo dice el apóstol Juan. Hijitos, no os engañe ninguno, que no los engañe ningún pastor, aunque sea un gran teólogo salido de Andrew, de Montemorelos, de Gualaguala, de Loma Linda, de donde sea, no importa la universidad donde salga. Dice, hijitos, hijitos, no os engañe ninguno, sea pastor o no lo sea, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo,
como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, no se engañe ninguno. El que el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que necesitamos abandonar el pecado y buscar la impecabilidad, no con méritos nuestros. Tú y yo nunca lo vamos a lograr. Contemplando a Jesús a diario, pidiéndolo que nos transforme. Así como Moisés llegó a ser semejante a Jesús, podemos llegar a ser semejantes a Jesús también. Así como Moisés reflejó la gloria de Dios, también nosotros podemos reflejar la gloria de Dios. Es algo que no se nos niega a nadie. Es algo que puedes disfrutar tú, que puedo disfrutar yo también. Moisés, el rostro de Moisés llegó a resplandecer. Nuestro rostro puede llegar a resplandecer también. Por lo menos, mi hermano, que resplandezca con la dicha, con la felicidad, con la paz que solamente Dios nos puede dar. Pero también el pueblo de Dios habrá de resplandecer su rostro cuando en los días finales, durante el tiempo de angustia de Jacob, el pueblo de Dios remanente, el pueblo de Dios triunfante, sea transformado y los impíos vean el resplandor del pueblo de Dios, vean el resplandor en el rostro de los justos y entonces entiendan que vivieron mal, que hicieron mal en perseguir al pueblo de Dios y entonces dejarán de perseguir al pueblo de Dios para perseguirse, matarse entre ellos. Que no seamos nosotros aquellos que estemos matándonos entre nosotros mismos. No, 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 no. Que nos dé espanto, que nos dé miedo llegar a estar allí. Mejor formemos parte del pueblo de Dios, cuyo rostro habrá de resplandecer ante el mundo, testificando que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha santificado, que Dios nos ha justificado y que también nos ha transformado y nos ha hecho semejantes a Él y que nos ha llevado también a obtener, que nos ha llevado también a darnos su gloria. ¿Qué más te puedo decir de este día, mi hermano? Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre amado que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Padre Santo, reconocemos nuestras faltas. Y yo sé que muchos que están escuchando este tema entienden, Padre de amor, que viven en pecado y que necesitan pedir perdón, Padre Santo, que necesitan regresar a Dios, pedir perdón y gracia divina para abandonar el pecado, que necesitan contemplar a Dios todos los días, contemplar a Jesús todos los días, de tal forma, Padre de amor, que lleguen a ser semejantes a Jesús. Transfórmanos, Señor. Haz de nosotros un santuario en el cual tú puedas habitar en nosotros. Que tu Santo Espíritu pueda habitar en este santuario nuestro, Padre eterno, que tú tienes aquí en la tierra, en nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo, para que Jesús a través del Espíritu Santo nos pueda dirigir y nos pueda transformar como transformó a Moisés. De tal forma que así como Moisés resplandeció, también nosotros podamos resplandecer algún día. Y así como Moisés fue llevado al cielo, podamos ser transformados y llevados al cielo también. Nosotros no lo podemos lograr. Solamente por los méritos de Cristo en el Calvario podemos llegar a estar así. Porque eres tú quien nos transforma, Padre Santo. Deseamos pues que se haga tu voluntad en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.